El día de hoy vamos a hablar sobre las LELIQs. Obviamente vamos a explicar qué son, para qué sirven, el efecto que genera en los depósitos a plazos fijos, es decir, en los depósitos que dejamos en los bancos, y también el efecto en la inflación. Para comenzar de forma introductoria tenemos que abordar el concepto de déficit fiscal. Este se da cuando los gastos superan a los ingresos. En el caso de nuestro hogar, de nuestra economía, si nosotros gastamos más de lo que ganamos, estamos incurriendo en un déficit. Al hablar del déficit fiscal nos estamos refiriendo específicamente al déficit que genera el Estado. Los ingresos del Estado en su mayoría son los que vienen a partir de los impuestos y los gastos son los que se generan para mantener todo el aparato estatal. Ahora, ¿qué pasa si gastamos más de lo que ganamos? Obviamente el dinero no alcanza, entonces hay que recurrir a pedir prestado. Básicamente es hablar de cómo se financia este déficit y hay tres formas. Dijimos la primera es pedir prestado. Podemos pedirle prestado a dos fuentes, la interna y la externa. Si le pedimos prestado al exterior, significa que estamos pidiéndole prestado, por ejemplo, a otro país o al FMI o a cualquier otra institución que nos preste dinero desde afuera. Vamos ahora al concepto de pedir prestado de forma interna. Esto significa que el Estado le está pidiendo a particulares, a privados, ya sea personas físicas o empresas, dinero. ¿Y esto cómo lo hace? A través de la emisión de bonos o letras, por ejemplo. En este caso, cuando el Estado emite un bono, el inversionista entonces se queda con el bono y a cambio le da dinero al Estado. Es decir, se lo paga y con ese pago el Estado obtiene dinero para financiarse. La otra forma de financiar el déficit es subir impuestos. Obviamente esto en Argentina sería muy difícil, ya que los impuestos están demasiado altos y tenemos una gran cantidad de ellos. Y la última forma de financiar el déficit fiscal es emitiendo dinero. Pero ya sabemos que esto genera inflación. Ahora, el tema de hoy eran las LELIQs. Y esto entra dentro del rango de pedir prestado. Vamos a explicar en detalle. En este caso, los protagonistas son el Banco Central y los bancos privados o bancos comerciales. Recuerdan que antes estábamos hablando de la emisión de bonos o letras. LELIQs significa letras de liquidez. Tanto los bonos como las letras son instrumentos emitidos, en este caso, por el Estado. Son títulos públicos. La diferencia es que las letras son a corto plazo y los bonos a largo plazo. Volviendo al tema de las LELIQs. En este caso, el que emite esas letras es el Banco Central y el comprador de esas letras son los bancos privados o bancos comerciales. Y funciona así como se ve en la imagen. El Banco Central le da las letras a los bancos comerciales y los bancos le dan dinero al Banco Central, obviamente porque le pagan por esas letras que el Banco Central les ha vendido. De esta forma, el Banco Central obtiene la financiación necesaria. Los títulos públicos, tanto los bonos como las letras, representan deuda para el emisor. ¿Y esto por qué es así? Porque quien emite títulos públicos y los vende, luego tiene que devolver el dinero que le fue prestado. Y no solamente debe devolver el dinero prestado, sino que también debe pagar intereses al inversor. En este caso, hablando de LELIQs, son los bancos comerciales. Es por eso que también se les llama pasivos remunerados. Pasivos, ¿por qué? Porque es una deuda. Y remunerados, ¿por qué? Porque genera un interés. La tasa de referencia el día de hoy en Argentina es el 118%. Estamos hablando de una tasa nominal anual. Pero si a esta tasa nominal la capitalizamos y la transformamos en tasa efectiva anual, pasa de ser del 118% al 208, casi 209% al año. ¿Esto qué quiere decir? Si cada LELIQ, por ejemplo, saliera 100 pesos, a la fecha de vencimiento de esa LELIQ, el Banco Central debe pagarle al banco comercial los 100 pesos que le prestó en primera instancia más los intereses, que recuerdan que si lo capitalizamos a un año pasa a ser un rendimiento de casi el 209%, lo que es un rendimiento altísimo. La gran pregunta ahora es, ¿de dónde sacará el Banco Central todo ese dinero para pagar tantos intereses? Recuerden que estamos hablando de que los intereses superan en un año con creces
el capital inicial. Y la respuesta a esta pregunta es por qué a las LELIQs se las asocia con una bomba. Porque básicamente para devolver todo el dinero de los intereses hay que emitir más pesos. Les cuento ahora el proceso completo. Nosotros los ciudadanos dejamos nuestro dinero en los bancos comerciales como depósitos a plazo fijo. Por ejemplo, a 30 días, 60 días, 90 días, etc. ¿Por qué dejamos nuestro dinero ahí? Porque esperamos que el banco nos pague intereses a cambio de dejar nuestro dinero inmovilizado por ese periodo de tiempo. Obviamente ese dinero el banco comercial lo utiliza, ya sea para dar préstamos o para prestarle dinero al mismísimo Banco Central. El Banco Central, a cambio de ese dinero que los bancos comerciales le han prestado, lo que hace es darle o emitirle LELIQs. El banco comercial ahora tiene las LELIQs y también va a cobrar esos intereses que debe pagarle el Banco Central. Con esos intereses que gana del Banco Central, nos paga a nosotros los ciudadanos los intereses que generan nuestros depósitos a plazo fijo. Quiero mostrarles estos datos que los saqué de la página del BCRA, es decir, del Banco Central de nuestro país, y nos muestra lo siguiente. Estos datos están en millones de pesos. La base monetaria está casi en 7 billones de pesos y las LELIQ 15 billones de pesos, lo cual es bastante alarmante. Nos estamos dando cuenta que la cantidad de LELIQs supera ampliamente a la base monetaria. Es decir, que a la hora de liquidar todas esas LELIQs estaríamos teniendo una emisión monetaria enorme y en consecuencia, por supuesto, la inflación se dispararía abismalmente. Seguimos con los datos extraídos del Banco Central. Sabemos que la última inflación mensual fue del 12.4%, la inflación interanual del 124.4% y la inflación esperada para los próximos 12 meses, según el propio Banco Central, es del 197,5%. Quiero mostrarles también estos datos que los saqué de la página de Math/Rofex y nos muestra los valores que tendría el dólar oficial. Estos son valores que se transan en los contratos de dólar a futuro. Como vemos en esta imagen, para diciembre de este año se está hablando de un dólar oficial en 712,50, cuando el día de hoy el dólar oficial está en menos de 370 pesos. ¿Cuál es el problema aquí? Que el déficit fiscal que genera el Estado, es decir, que gasta muchísimo más de lo que gana, genera un gran problema, porque para poder resolver este faltante de dinero, se recurre a la emisión monetaria. La emisión monetaria genera inflación. La inflación genera que aumenten las tasas de interés. La tasa de interés de referencia también aumenta la tasa de interés de los plazos fijos y por ende la tasa de interés que cobran los bancos comerciales por las LELIQs que le compra al Banco Central. Al aumentar todo esto, aumenta el endeudamiento, es decir, que para las personas sacar un préstamo es cada vez más caro. Para las empresas, endeudarse también es cada vez más difícil. Por ende, las empresas les cuesta mucho más crecer y, en consecuencia, crear nuevos puestos de trabajo. Aumenta, por supuesto, muchísimo más el pago de intereses que exigen los inversionistas. Aumenta la emisión de LELIQs, aumenta la emisión monetaria, aumenta la inflación y todo esto es como una rueda sin fin. Un círculo vicioso que cada vez nos lleva a tener una moneda más y más devaluada. Y es por esto que a las LELIQs se las toma como una bomba que están a punto de explotar. El nivel de desconfianza es tal que la cantidad de dinero en depósitos a plazos fijos ha caído drásticamente. Si volvemos a esta imagen nos damos cuenta que el dinero que nos pagan en intereses por nuestros depósitos proviene del pago de las LELIQs. ¿Y qué pasa si éstas se liquidan? ¿Quién nos pagará nuestros intereses? La incertidumbre que hay en Argentina es cada vez más grande y estar tan cerca de la fecha de las elecciones aumenta aún más la desconfianza. Es por eso que estamos viendo estos números en las posibles cotizaciones a futuro del dólar oficial. Y eso es todo por este video, espero que te haya gustado y también esperemos que el próximo gobierno ataque el déficit fiscal, que es realmente la raíz de todo este problema.